Muy bien, muy buenos días. Hoy estamos con nuestra estudiante Luz Mari. Previamente hemos compartido algún material en audio para ella, para entrar en el contexto pues de este primer módulo. Estamos hoy en la clase del módulo uno en lo que tiene que ver con la oración o la configuración de la oración en el contexto del nuevo pacto. Para ello le vamos a ceder la palabra a Luz. Ella tiene algunas preguntas, inquietudes, sugerencias. Vamos a escucharle y vamos a darle respuesta inmediatamente a sus inquietudes. Muy bien, mi querida Luz Mari, bienvenida a nuestra escuela de liderazgo y hoy pues vamos a estar intercambiando algunas preguntas y respuestas contigo, así que te cedo la palabra. Buenos días, pastor. Qué bueno que por fin nos hemos podido conectar. Bueno, mi pregunta, al escuchar el estudio de la oración, me quedó una inquietud en la que dice que Adán y Eva, o sea, lo entendí así, que no como personajes reales, sino algo como, o sea, que no eran personajes reales como nosotros hemos entendido cuando leemos la Biblia, que Adán y Eva estaban allí en el paraíso, que caminaban por allí, que todas las cosas. Entonces, no sé si lo entendí mal, lo mismo que Noé. Entonces, eso fue algo que me quedó Ya, muy bien. como Bueno, que, Luz. Te quedó sonando, te quedó flotando en la mente. sí, sí, Bueno, muy sí. bien. Eh, yo voy a responderte como para que no quedes ahí como con la duda, con la inquietud, pero ese tema lo vamos a profundizar cuando lleguemos al módulo de cosmovisión del nuevo pacto. Sin embargo, porque Luz pues es una estudiante nueva que tenemos y obviamente habrá algunas cosas, no solo con respecto a la oración, sino a otros contextos que nos va a tocar aclarar inmediatamente para que lo que vamos a construir por el Espíritu, el criterio de Dios en nuestra vida, el entendimiento, el que ha estado ausente, ¿no? Ha estado muy ausente a veces ese entendimiento espiritual con respecto a todo lo que Dios ha producido, lo que está escrito en la Biblia, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, porque también hay una diferencia entre la Biblia y las Sagradas Escrituras. Entonces, bueno, sí voy a decir inicialmente que para responder a la pregunta de Luz sobre Adán y Eva, primero, tradicionalmente, mi querida Luz Mari, en la religión cristiano-evangélica, inclusive la católica, mmm, se nos enseñó siempre que Adán y Eva pues fueron los primeros seres humanos que habitaron el planeta y que, bueno, ellos vivían en un jardín terrenal, en una parte muy bella, que caminaban desnudos por todo lado y bueno, era hermosísimo todo y ellos vivían felices los dos para siempre, hasta que un personaje que vemos ahí, la serpiente, los engaña y bueno, surge todo lo que a partir del capítulo 3 de Génesis vemos. Eso es lo que nos improntaron en cuanto a la cosmovisión de Génesis. Sin embargo, a la luz del nuevo pacto y a la luz de todo el desarrollo sistemático del entendimiento de la conciencia de Dios impartida a los seres humanos, pues hoy podemos entender y podemos saber que Adán y Eva no eran un hombre y una mujer que, como dije, vivían desnudos y andaban corriendo por el jardín y se quedaban dormidos debajo de los árboles y bueno, todo eso no es así. Porque ese relato no es un relato biológico, no es un relato cronológico, no es un relato evolutivo, no es un relato científico, no es un relato arqueológico. Eh, el nombre que vemos en la Biblia, Adán, cuando tú lees en la Biblia Adán, Adán no es un nombre singular propio, como cuando decimos Luz Mari, o identificada con cédula de ciudadanía tal, esa es única. Luz Mari es única con respecto a como ser humano y persona. Ujú. Adán no es así. En la Biblia el nombre Adán es la humanidad. Y la humanidad, ahí en el relato de Génesis 1, 2 y 3, la humanidad es varón y hembra. Varón y hembra es la humanidad. Adán y Eva es la humanidad.
Entonces, eso como primer punto para entender. Cuando luego hablamos en el desarrollo de Caín y Abel, por ejemplo, Caín y Abel no eran dos niños que tuvieron a Adán y Eva porque pues como se amaban y querían tener hijos, entonces tuvieron a Caín y luego tuvieron a Abel y pues Caín era malo desde el principio y siempre quería matar a Abel hasta que al final lo mató. Eso es lo que tú ves en el relato bíblico, pero ese no es un relato literal. Caín y Abel son las dos conciencias en las que opera o vive la humanidad. Caín, obviamente, la conciencia del hombre de pecado. Caín, la conciencia del hombre sin Cristo, junto con todo lo que produce esa conciencia. Y Abel, la conciencia del ser espiritual, la conciencia del temor de Dios, la conciencia de los seres humanos que tenían en ese tiempo temor de Dios. Más adelante aparecen otros personajes, Set, Cainán, Enos, Matusalén. Estos relatos nos hablan de familias, no de individuos. Esos nombres que vemos ahí al principio no eran individuos, eran familias, clanes, gente que se caracterizaba, según el nombre que ves allí, por alguna actividad específica. Por ejemplo, tenemos pescadores, orfebres, agricultores, gente de ganadería, gente que era nómada, gente que navegaba, y eso es lo que surge del relato inicial de la humanidad. ¿Me hice entender, mi querida Luz? ¿Está explicado o Sí, quieres sí, alguna sí. explicación adicional? No, no, ya lo entendí muy bien. O Eh, sea que Noé también, ¿no? Noé bueno, también. Noé implica dos cosas. El nombre Noé, cuando tú ves en el relato de Génesis, creo que es el capítulo 5 o 6, si no estoy mal, donde se nos habla de Noé, los hombres de ese tiempo o la humanidad de ese tiempo, cuando nació Noé, dijeron, a este le vamos a llamar Noé, y ahí viene la parte generacional, colectiva, que Noé representa es un entendimiento, no solo una persona que tenía una familia, aunque en el relato lo puedes ver, que Noé es un hombre que tiene 3 hijos con sus esposas, él tiene esposa y él mismo son 8 personas y dice que se salvaron 8 personas del arca. Ese relato es interesante porque implica dos cosas. Implica que hubo un hombre que entendió el diseño de Dios, pero que ese entendimiento también era generacional. Recuerda que todo lo de Dios no solo se transmite individualmente, en este caso como tú y yo, a Luz Mari y a mí. Este entendimiento también se ha repartido generacionalmente, por eso tenemos hermanos en todo el mundo con el que nos conectamos y tenemos este mismo entendimiento. Por ejemplo, si nosotros, Luz, hubiéramos tenido que vivir en el tiempo de Noé, seguramente a nosotros que tenemos este mismo entendimiento nos llamarían los Noé, ¿ya? Entonces, Ujú, los sí. Noé, eso. Entonces es un relato, aunque aparece la figura individual de Noé, también nos habla de una salvación generacional o colectiva, a través de un diseño de Dios que lo entendió esa generación, que preparó el arca en la figura, en la persona predominante de Noé, donde Noé salva a la humanidad prácticamente. No es un tipo de Cristo, ya Noé es tipo de Cristo, junto con el arca. Ahí hay varios símbolos en ese relato. Tienes el relato de Noé, tienes el relato del arca, tienes el relato de la paloma, tienes el relato de cuando la palomita trajo el olivo, ¿ves? Tienes el arco iris, tienes el sacrificio. El relato de Noé está lleno de símbolos que tipifican a Cristo. Ujú, muy bien. Muy bien, hija. Entonces, ¿está respondida tu pregunta, tu inquietud ahí? Sí, 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 muy bien, sí. ¿De dónde apareció, diremos, bueno, adicionalmente a ello, tú dirás, bueno, ¿y por qué? ¿De dónde apareció el creer que Adán y Eva eran dos, un hombre y una mujer? Bueno, eso surgió principalmente por el arte religioso. Recuerda que hay pinturas muy antiguas donde se pintó a Adán y Eva como un hombre y una mujer debajo de un árbol hablando con la serpiente. Ahí es donde se nos improntó esa figura de que Adán y Eva eran un par de una parejita, pues que eran todos inocentes y bueno, pero no es así. Cuando habla de la inocencia, habla de la pureza de los hombres, de los primeros hombres, diríamos.
cuando se relacionaban con Dios o de un estado de la humanidad cuando todo era armonioso, puro. Entonces, ese es el relato de Adán y Eva. Muy bien, mi querida Luz. ¿Alguna cosa adicional que quieras Muy bien. apuntar o decir? No, no, no. Está bien, ya está muy bien ahí. Perfecto, Luz. Entonces, tengo aquí. Espérame que te compartí la pantalla. Dime cuando aparezca lo que estoy compartiendo. ¿Ya apareció? Sí, la oración del nuevo pacto. Sí, muy bien. Entonces, esta es la presentación y el material. Creo que ya te lo envié o todavía no. Eh, no, no, esta no. Bueno, No. ya te lo enviaré entonces ahora que terminemos la clase. Te enviaré este material que está aquí. Mi querida Luz, entonces, para entrar en materia, la oración en el nuevo pacto. La oración en el nuevo pacto. ¿Por qué le llamamos la oración en el nuevo pacto? Porque la oración del viejo pacto es muy diferente a la oración en el nuevo pacto. Hay dos momentos de la oración. Diríamos la oración las oraciones que se hacían antes, pues no solo la oración, las oraciones, por ejemplo, la oración de Noé, la oración de quién más, a ver, de Noé, de Abraham, de Jacob, la oración de David, la oración de Daniel, la oración de Esdras, la oración de Nehemías, todas esas oraciones que vemos antes de la resurrección de Cristo, todas, voy a repetir eso, mi querida Luz, todas las oraciones que vemos en la Biblia antes de la resurrección de Cristo corresponden al viejo pacto. Cuando hablamos de las oraciones o la oración del viejo pacto, hablamos de la oración que se hacía desde ese diseño que se llama alma viviente. Recuerda que en la Biblia se nos habla de dos diseños. El uno, alma viviente, que corresponde al viejo hombre, a la vieja naturaleza, al viejo hombre que está viciado con todos los deseos antiguos. Ese es alma viviente. Y el segundo momento o el segundo instante es cuando Cristo es glorificado, cuando Cristo es resucitado por el Espíritu de resurrección y una vez Cristo resucita, es impartido como vida, como sustento a la iglesia, a los creyentes. Y en ese momento, en la iglesia y los creyentes delante de Dios somos considerados espíritu vivificante. ¿Ok? Son los dos momentos únicos de existencia humana. O somos alma viviente y estamos hoy muertos en delitos y pecados porque el alma viviente ya no existe para Dios. Porque lo que existe para Dios hoy es el espíritu vivificante. Por eso el apóstol Pablo acertadamente dice, porque somos hechura suya, dice, por ejemplo, creo que es en Efesios. Decía el apóstol Pablo ahí en su carta, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿ves? Entonces, creados en Cristo Jesús es en el nuevo hombre, en el diseño del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Dice que el primer Adán fue creado alma viviente, pero el postrer Adán, el cual es Cristo, es espíritu vivificante. Y como nosotros, dice Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Entonces, nosotros hoy como creyentes, no, esto solo es para los creyentes, el que no conoce a Cristo, el que no ha sido anexado, injertado, ¿cómo se dice? Arropado por el espíritu de vida de que es Cristo en la iglesia, ese sigue siendo alma viviente y para Dios está muerto en delitos y pecados. Por eso lo único que trae resurrección, vida, gracia a favor de Dios es el espíritu de Cristo. También Juan, el apóstol que escribe primera, segunda y tercera de Juan, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios.
También por allá nos dice Pablo el apóstol en otra carta, a los Corintios más exactamente dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, o sea, hace parte de la nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo ha sido hecho nuevo, ese es en Cristo. También por allá en Hebreos, bueno, y hay muchas referencias donde nos habla del espíritu de vida en Cristo, del espíritu vivificante en Cristo, que es la única opción de vida que tenemos los creyentes. Voy a hacer una pausa aquí, mi querida Luz, y voy a escuchar algunas preguntas que tengas o puedo continuar. Sí, puede continuar, pastor. Sí, está Ok, bien. ok, mi amada Luz, bueno. Entonces, hablar de la oración en el contexto del nuevo pacto, te voy a mostrar la siguiente. Aquí está lo que vamos a estudiar, mi querida Luz. Aquí está entonces, este es el módulo 1. Vamos a estudiar en la clase 1 principalmente el Padre Nuestro. Recuerda que religiosa y tradicionalmente nos enseñaron, nos dijeron que la oración del Padre Nuestro es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y obviamente la iglesia la ha tomado. En la religión cristiana evangélica se ha tomado la oración del nuevo pacto como la oración modelo. Vamos a corregir ese pensamiento porque, primero, la oración del Padre Nuestro no se llama la oración del Padre Nuestro. Segundo, la oración del Padre Nuestro no es una oración que esté vigente para la iglesia. Cuarto, solamente lo que está vigente del Padre Nuestro son los preceptos contenidos allí. Entonces, eso es lo que vamos a ver allí, ¿ok? Entonces, mi Ujú. amada Luz, te voy a dejar una primera tarea y actividad para el Sí. próximo lunes, la siguiente clase, y consiste en que tú, por favor, hagas una lectura y un comentario personal acerca de la oración que se llama el Padre Nuestro, contenida ahí en Mateo 6:9. Esa será tu primera actividad. De aquí a 8 días empezaremos la clase contigo. Entonces tú vas a tomar la palabra y vas a hablarnos de lo que tú piensas del contenido del Padre Nuestro, ¿ok? Esto con el objetivo, Ok. amada, de obviamente corregir algunas falencias que la iglesia, que los creyentes hemos tenido con respecto al entendimiento de no solo del Padre Nuestro, sino en general de todas las oraciones que Jesús hace ahí en los evangelios. Por ejemplo, cuando Jesús oró a su Padre, porque recuerda, Jesús nunca oró, por ejemplo, para sanar a nadie. Jesús no dijo, Padre, te pido que sanes a este hermano, te pido que sanes a esta mujer, Padre, te pido que resucites a Lázaro. Jesús no hizo así. Entonces, ese será parte de otro estudio, de otra tarea, de otra actividad, mi querida Luz, que más adelante y posteriormente vas a investigar cuáles son las oraciones que Jesús hizo y vamos a ver cómo Jesús es que oraba o qué decía. ¿Ok? Ok. Entonces, mi amada Luz, para que tú tengas claridad de cómo vamos a avanzar en este entendimiento, esta es la estructura de clases, ¿no? Vamos a tomar Sí. primero la oración que Jesús enseñó a los discípulos. Recuerda que los discípulos, todos los discípulos, los 11 discípulos, los 12, perdón, discípulos del Señor, ellos todos eran judíos, todos eran practicantes de la ley judía. Ellos no eran griegos ni romanos, todos eran fieles, seguramente practicaban todo lo que era la liturgia judía, llevaban sus sacrificios, iban al templo y todo esto. Entonces, lo primero que vamos a decir es que esa oración tiene un contexto particular, la oración del Padre Nuestro, y el contexto particular de la oración del Padre Nuestro es que Jesús la declara a unos hombres y a unas personas que están atrapadas en un sistema religioso
que en ese tiempo ya se había corrompido absolutamente. Recuerda que los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los levitas, el mismo rey del tiempo de Jesús, estaban todos corruptos. Habían corrompido el templo, habían permitido que el templo se convirtiera en cueva de ladrones, ¿sí? Entonces, el contexto particular de esta oración que Jesús habla es dadas las circunstancias del mundo en el que le tocó vivir a Jesús. Por eso será muy importante, mi querida Luz, que analicemos ese contexto. Y para ello te voy a hacer una pregunta. ¿El mundo en el que vino Jesús de Nazaret, ese mundo, es igual a este mundo o piensas tú que es diferente? Igual, creo que es igual, ¿En qué sentido, Luz, crees que es igual el mundo en el que vivió Jesús a este mundo? porque igual hay mucho ahora en este mundo, hay mucha religiosidad, hay mucha corrupción, eh, eso igual, hay mucha corrupción y Ya, mucha religiosidad, apariencia, hipocresía, todo, egoísmo. ya, muy bien. En ese sentido estamos de acuerdo. Siempre en la Biblia y obviamente en el tiempo de Jesús tú ves esas expresiones corruptas del alma sin Dios. Gente egoísta, gente mala, gente perversa, reyes, sacerdotes pervertidos y corrompidos por la avaricia, etcétera. En ese sentido estamos de acuerdo porque la maldad, la malignidad, los malos pensamientos siempre han estado presentes en la historia humana. Pero también es importante, Luz, que pensemos en lo siguiente. El mundo en el que vino Jesús es muy diferente a este mundo, porque, por ejemplo, Luz, el mundo en el que Jesús vino a predicar no existía la economía que existe hoy, por ejemplo, el petróleo, el dólar. En el mundo que vino Jesús no Ujú, había aviones, no había grandes barcos ujú, cruceros, no había automóviles, motocicletas. Se contaba el ujú, tiempo diferente a como lo contamos hoy. Recuerda que ellos contaban, el mundo de Jesús era un mundo cronológico o el reloj o el tiempo se medía en base a la luna. Nosotros medimos el tiempo en base al sol. Entonces eso cambia rotundamente. Las ciudades no tenían corriente sí, eléctrica. No había las grandes ciudades que hay hoy. No había internet. No había servicio de celular ni de ujú, teléfono. La gente caminaba a ujú, pie. La alimentación era diferente, distinta. No había grandes industrias, grandes fábricas. No había grandes grupos económicos como el G8, como el G20. ujú. No había exploración petrolera. Bueno, entre otra serie de cosas que podríamos decir, el mundo de Jesús es muy diferente al mundo nuestro hoy. Aunque el mundo en el que Jesús vive es muy diferente al mundo en el que nosotros vivimos hoy, la verdad irrefutable, incontrovertible, es que Dios es el mismo y no cambia aunque el mundo cambie, ¿ok? Esa será una parte muy importante. Dios no ha cambiado, mi Luz, aunque el mundo cambie. Dios es el mismo. Él seguirá impartiéndose a nuestra vida a través de revelación, iluminación, pensamientos y otra serie de actividades espirituales determinadas solamente por voluntad de Dios, como la revelación. La revelación solo la puede producir nuestro Dios y Padre. Nadie te puede dar a ti revelación, sino solo Dios. Cuando tú Ujú, estás en esta clase o me escuchas a mí y tú dices, entendí, ay, se me reveló algo, no es porque yo te lo revele, sino porque Dios te lo reveló a través de el ministerio de la palabra que presido. A eso se le llama iluminación del entendimiento. Entonces, yo sí puedo traer iluminación del entendimiento a tu vida, pero la revelación es de Dios, ¿ok? ujú. Muy bien, mi querida Luz, nos quedan 5 minuticos de clase. No sé si quieras aportar algo, decir algo o preguntar algo. Bueno, yo me he preguntado siempre esto,
Y ahora que lo dice usted, pastor, sí, o sea, yo me puedo exponer a estudios, me puedo exponer a todo esto de la verdad presente, a todos, pero lo puedo hacer y, y pueda que haciendo todo esto aún no se me revele estas cosas, o sea, que no me sean reveladas. ¿Usted Está cree? bien, sí, te respondo, mi querida Luz. Está bien que tú estudies, leas, investigues. A mí me parece magnífico que lo hagas. Aplaudo que lo hagas. Me parece que todos los creyentes, todos nosotros deberíamos ser así, tener ese espíritu que tú tienes de estudiar, de buscar. Eso puede traer iluminación del entendimiento, pero revelación no. La revelación es de Dios y Dios te revelará lo que está en tu asignación, lo que tú debes manifestar por causa de Cristo, lo que tú debes administrar por causa de Cristo, lo que tú debes hablar, pensar y testificar por causa de Cristo. Eso es una cosa que Dios te la revelará a ti mientras estás en tu casa, mientras oras, mientras adoras, tal vez mientras vas viajando, mientras estás haciendo tus quehaceres, porque Dios es así, Dios se revela como Él quiere, a quien Él quiere, ¿ya? Pero está muy bien que tú estudies, que busques un momento en todo tu día para meditar, para orar. En esos momentos también Dios trae revelación, aunque no es determinante que Dios, o decir, no, es que voy a orar más para que Dios me revele, no. Uno no ora para que Dios le revele nada, uno ora para que Dios le dé entendimiento, entender lo que ya ha sido revelado. Ujú. Ah, ok, o sea que la iluminación es por exponerme, por Sí, estudiar, por meditar, por correctamente. sí. Sí, señora, así es. Y la revelación sí es Mm, una parte Made in cielo. Dios te revelará lo que Él quiere revelarte porque está en tu asignación. Muy bien. mm, mm. Antes de Ya, terminar la muy clase, mi bien. querida Luz, si hubiese alguna pregunta, inquietud, por favor, por WhatsApp, envíame la pregunta. Y si puedes y lo deseas, en el grupo que dice liderazgo estratégico, envíame tu pregunta si tú quieres. Si no, envíamela en privado, no hay problema. Pero como tú quieras, yo estaré presto a Ah, aclarar bueno. alguna inquietud, ¿ok? Ujú. Ah, vale. Muy bien, Bueno, pastor. Muchas gracias. muy bien. En el transcurso del día te subiré esta grabación para que la tengas allí.